Imaginemos, lechucillas, una escena habitual, una cena de amigos. La conversación fluye hasta que Javier, tras una ruptura sentimental reciente y dolorosa, deja caer su copa de vino y sentencia: es que al final es simple, las mujeres solo buscan seguridad económica y validación. En cuanto aparece alguien con más estatus, te abandonan. Es biología pura. Se produce un silencio incómodo. Lo que Javier ha hecho es humano y comprensible. Ha intentado poner orden en su caos emocional, pero para ello ha extraído una ley universal de una anécdota singular. Como solía decir Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Y hoy nuestra tarea aquí, lechucillas, no va a ser juzgar moralmente a Javier, sino, como siempre, diseccionar filosóficamente su argumento. Vamos al lío. El caso es que Javier, sin saberlo, ha tropezado con dos de los pilares del pensamiento defectuoso. El primero es una falacia de composición, la creencia de que lo que es cierto para una parte, su experiencia particular, debe ser cierto para el todo, es decir, la naturaleza de la mitad de la especie humana. El segundo error es un error cognitivo perfectamente documentado por Daniel Kahneman y Amos Tversky, o como se diga. Este es el heurístico de disponibilidad. La anécdota de su ruptura es vívida, emocionalmente cargada y por tanto disponible. De manera que pesa más en su juicio que cualquier volumen de áridos datos sociológicos sobre la estabilidad de las parejas. Y es que este sistema de pensamiento, que ofrece explicaciones totales a partir de anécdotas dolorosas, tiene un nombre: el discurso de Red Pill. Las mujeres de antes no le exigían al hombre que las entendiesen al 100% y tenían un grupo de mujeres alrededor que eran las que se encargaban de suplir esos altibajos emocionales que las mujeres tienen por los ciclos hormonales. Hay alguna feminista que me ha llegado a decir que es machista decir que las mujeres son cíclicas. O sea, es ciencia. La mujer a día de hoy le exige al hombre que entienda algo que nuestra mente no es capaz de procesar. O sea, los hombres somos tan básicos que a veces nos espantamos cuando vemos una complejidad por un asunto que para nosotros es minucioso. Claro. Y tiene una solución sencilla. Vosotras muchas veces no buscáis soluciones, buscáis empatía, comprensión. Y no es simplemente un conjunto de opiniones polémicas, es más bien un sistema coherente de errores epistemológicos. Me atrevería a decir que es un mapa mental que promete revelar la verdadera naturaleza del territorio social, pero que, como intentaremos demostrar, es profundamente defectuoso. Así que hoy, lechucillas, nuestra labor será realizar una autopsia epistemológica a este mapa. Quédate que lo vas a flipar. ¡Vamos! El discurso de Red Pill, un subconjunto clave de la manosfera, se presenta a sí mismo como la elección de una Matrix, esto es, una verdad dura e incómoda frente a una ilusión social, la píldora azul. Ofrece a los hombres, a menudo jóvenes y desorientados por la complejidad de las relaciones afectivos sexuales modernas, un aparente sentido y una salvación. Su atractivo es doble, operando simultáneamente a nivel psicológico y moral. Suscríbete, lechucilla, dale un poquito de rock and roll. Vamos al lío. El caso es que no es difícil adivinar que la vida romántica contemporánea es un océano de incertidumbre, y Red Pill ofrece un manual de navegación. Fijaos, a través de un conjunto de heurísticos y reglas supuestamente inmutables, reduce la ansiedad y la disonancia cognitiva. ¿Cómo lo hace? Pues prometiendo control a través del conocimiento de reglas ocultas. Imaginad a un joven, llamémosle Marcos, que tras una ruptura dolorosa busca respuestas. Encuentra en los foros a Red Pill. Lo primero que experimenta es un profundo alivio, su dolor es validado. Cientos de miles de testimonios confirman su experiencia. Pero es que, lechucilla, este es el sesgo de confirmación en su máxima expresión. Buscamos activamente información que ratifique nuestras creencias previas, en este caso fui tratado injustamente, para quedarnos más a gustico. Seguimos. Segundo, el sesgo de negatividad. ¿Qué hace el resto? Nuestro cerebro está evolutivamente cableado para dar más peso a las experiencias negativas, como un rechazo, una traición, que a las positivas. Red Pill es un ecosistema que se alimenta de este sesgo, recopilando y amplificando selectivamente las historias de fracaso y desdén, presentándolas como la norma y no como la excepción. Continuamos, lechucillas.
El segundo nivel de seducción, y quizás el más potente, es el sociológico, porque Red Pill no funciona como un conjunto de ideas, sino como una tribu moral. Veréis, el psicólogo moral Jonathan Haidt, del que ya os he hablado en otros vídeos, en su teoría de los fundamentos morales, explica que la moralidad humana se asienta sobre varios sabores intuitivos. Me explico. El discurso de Red Pill, aunque se jacta de su amoralidad racional, es un caso de estudio de la moralidad tribal, porque apela intensamente a dos fundamentos clave. Primero, lealtad endogrupo. Crea un nosotros, hombres que han despertado y ven la verdad, contra un ellos, el sistema Blue Pill, es decir, el feminismo y la sociedad moderna. En segundo lugar, establece una jerarquía clara donde aparecen los alfas deseables, los betas trabajadores y venera a los gurús que revelan esta verdad. Y aquí está la clave de su impenetrabilidad. Como advierte Haidt, la moralidad une y ciega. Une a los hombres que se sienten agraviados o perdidos, proporcionándoles una identidad y una comunidad. Y por esta razón, presentar datos empíricos que refuten una creencia a Red Pill a menudo fracasa, porque no se percibe como una corrección fáctica, sino como un ataque a la identidad y a la lealtad de la tribu. Seguimos, lechucillas, vamos al lío. El caso es que Red Pill necesita una autoridad que trasciende la mera opinión y la encuentra claramente en el prestigio de la ciencia. Sin embargo, como advirtió la filósofa Susan Haack, debemos distinguir la ciencia genuina, es decir, con sus métodos humildes y falibles de investigación, del cientificismo, que es básicamente la veneración de la ciencia como un oráculo de la verdad y el abuso de su lenguaje para fines no científicos. Fijaos, lechucillas, Mario Bunge dedicó su carrera a combatir la pseudociencia y habría identificado a Red Pill como un ejemplo de libro de cientificismo. Porque veréis, este discurso toma prestado y distorsiona terminología de campos dispares para construir su fachada de legitimidad. De la economía, el valor de mercado sexual, el SMV. De la etología, vulgarizada, alfa, beta. De la antropología, malentendida, utiliza la hipergamia. Pero su fuente predilecta, sin embargo, es la psicología evolucionista. La psicología evolucionista de Red Pill es una caricatura grotesca de la disciplina académica real. Vais a ver. Fijaos, la fuente más citada y tergiversada es el monumental estudio transcultural de David Bass sobre las preferencias de pareja. Lo que Bass sí encontró. Fijaos, en su estudio de 37 culturas, Bass describió que ambos sexos universalmente valoran por encima de todo cualidades personales profundas, como son pues la amabilidad, la inteligencia, la comprensión, salud, estabilidad emocional. Pero vamos ahora con las diferencias, prioridades relativas. Además de estos universales, Bass encontró diferencias de prioridad. Los hombres, en promedio, priorizaban relativamente más la juventud y el atractivo físico, que son indicadores de fertilidad. Las mujeres, en promedio, priorizaban relativamente más el estatus social y los recursos, que serían los indicadores de capacidad de inversión parental. Sin embargo, la psicología evolucionista vulgarizada de Red Pill comete dos errores fatales. Pero antes de nada, suscríbete un poquito, lechucilla, que veo el revoloteo y no acudes al nido. Seguimos. Primero, reduccionismo. Ignora por completo los universales, como la amabilidad, inteligencia, porque no encajan en su narrativa cínica. Segundo, determinismo. Toma las prioridades relativas y las convierte en las únicas motivaciones, describiéndolas como leyes de hierro, deterministas y absolutas. De manera que si la psicología evolucionista de David Bass es astronomía, una disciplina científica que mapea tendencias estadísticas complejas, la psicología evolucionista de Red Pill es astrología, un sistema de creencia cerrado que usa los mismos nombres, recursivos, atractivos, para vender destinos fijos. Por lo tanto, explota la ignorancia pública sobre la ciencia evolucionista real, que incluye mecanismos como la deriva genética, la neutralidad y, crucialmente, la flexibilidad adaptativa del comportamiento humano, que es nuestro verdadero sello evolutivo. Y después de este viajecito rápido llegamos al corazón filosófico del problema. El error fundamental de Red Pill es un error de categoría, lo que en filosofía social se denomina reificación. Vas a flipar, lechucilla.
Searle distingue dos tipos de hechos en nuestro mundo. Están, por un lado, los hechos brutos, que existen independientemente de los humanos y sus acuerdos. La gravedad, las montañas, la fotosíntesis, el hecho de que somos mamíferos, son hechos brutos. Pero en segundo lugar tenemos los hechos institucionales. Estos existen solo porque los humanos colectivamente aceptamos que existen. Siguen la fórmula que muchas veces he puesto en los comentarios: X, un objeto o una persona física, cuenta como Y, es decir, un estatus con funciones, en el contexto C, que sería nuestra sociedad. El ejemplo clásico de Searle es el del dinero. Este trozo de papel X cuenta como un billete de 20 euros y solo en el contexto C de un sistema económico que confía en él. El matrimonio, los títulos universitarios o ser presidente son hechos institucionales. ¿Por qué? Porque su poder no es físico, sino que es un poder de estatus conferido por la intencionalidad colectiva. Y es que Red Pill comete la reificación al tratar los hechos institucionales como si fueran hechos brutos. Caso 1. El valor de mercado sexual, SMV. El SMV no es un hecho bruto como la masa corporal, es un hecho institucional. Digamos que es un valor que solo existe dentro de un contexto cultural, que sería el contexto C, que colectivamente acuerda que ciertos atributos físicos o de estatus cuentan como valor I. Caso 2. La hipergamia. Red Pill la trata como una ley de la naturaleza, pero la hipergamia, la tendencia a casarse hacia arriba, es un hecho institucional. En un contexto C donde las mujeres tenían prohibido legalmente poseer propiedades o acceder a la educación, de manera que un hecho bruto de su biología no se lo impedía, casarse con un hombre con recursos X contaba como la única estrategia de supervivencia. Y, de manera que lo que Red Pill observa no es la naturaleza femenina, que sería como una especie de hecho bruto, sino el comportamiento racional de los actores dentro de estructuras de poder, hechos institucionales que ellos mismos se niegan a ver. De suerte que al reificar estos comportamientos se vuelven ciegos al poder. Si la hipergamia es biología, entonces no hay necesidad de analizar o criticar las estructuras económicas o legales que la incentivan o la fuerzan. Es un argumento perfectamente circular que confunde la cultura con la naturaleza. De hecho, a ver si nos enteramos de una vez por todas que no podemos separar la naturaleza de la cultura. Están íntimamente relacionadas. Pero bueno, como diría Bunge, esto es un esencialismo precientífico. A saber, la creencia de que las categorías, la mujer, el hombre, poseen una esencia fija e inmutable. Pero quédate lechucilla que ahora vienen los sesgos y las falacias, que sé que te gustan. Vamos al lío. El edificio intelectual de Red Pill se sostiene sobre cimientos lógicos y cognitivos profundamente defectuosos. Este, digamos, es un kit de herramientas para pensar mal. Vamos con las falacias lógicas explícitas de su discurso. 1. Cherry picking, la falacia de la prueba incompleta. Esta es la técnica principal. Consiste en seleccionar meticulosamente los datos que apoyan la tesis e ignorar la abrumadora mayoría que la contradice. Un ejemplo notorio es el muro, la idea de que el valor de la mujer colapsa a los 30, de manera que se seleccionan anécdotas de celebridades o se magnifican casos individuales, ignorando los millones de mujeres mayores de 30 en relaciones exitosas o los datos demográficos sobre la edad media del primer matrimonio. 2. Correlación no implica causalidad. Red Pill observa una correlación, como es el ejemplo de las mujeres con más educación se divorcian más, e impone una causalidad falaz. Ejemplo: la educación, según él, y el feminismo causa que las mujeres sean infelices y destruyan la familia. Un modelo causal más sofisticado y científicamente riguroso identificaría una tercera variable, la independencia económica. Y es que esta independencia no causa el divorcio, sino que permite a las mujeres y hombres abandonar relaciones infelices que en generaciones anteriores tenían que tolerar por dependencia económica. 3. Falsa dicotomía. El mundo de Red Pill es binario, alfa o beta, o estás conmigo o contra mí. Y es que esta es una simplificación extrema. Veréis, la realidad es un espectro y la mayoría de los hombres exitosos en relaciones a largo plazo no son alfas tóxicos ni betas sumisos, son hombres que exhiben rasgos de ambos espectros. Ejemplo, asertividad y amabilidad, precisamente los universales que Bush sí encontró. Y es que si las falacias son el software, los sesgos cognitivos son el hardware defectuoso que Red Pill explota. La hipótesis del mundo justo, de Melvin Lerner.
Este es quizás el pilar moral de Red Pill, es la creencia profunda e irracional de que el mundo es fundamentalmente justo y que la gente obtiene lo que merece. Consecuencia de todo esto, culpar a la víctima. Esta hipótesis es devastadora en la práctica, porque si a un beta le va mal en el amor es porque es beta y por tanto merece su fracaso. Si una mujer es víctima de abuso por parte de un alfa, ella eligió mal y por tanto merece su destino. Esta hipótesis justifica la jerarquía y prohíbe la empatía. 2. Sesgo de negatividad. Kahneman. Como hemos mencionado, un rechazo duele más de lo que una aceptación satisface. La Red Pill es una cámara de eco para este sesgo, curando y distribuyendo las peores anécdotas del comportamiento humano y presentándolas como la norma. El caso es que Red Pill hace afirmaciones empíricas sobre el mundo. Por lo tanto, me atrevería a decir que no es solo mala filosofía, sino que también es mala ciencia. Y sus afirmaciones pueden ser contrastadas con los datos de agencias sociológicas como el Pew Research, Eurostat y criminológicas. 1DC. Vamos con la tesis 1. La hipergamia es desenfrenada. Las mujeres solo se casan con hombres mayores y ricos. Datos. Pew Research. Falso. La brecha de edad media en el matrimonio en Estados Unidos está disminuyendo, no aumentando. Fijaos, en 2022 era solo de 2,2 años, una reducción drástica desde los 4,9 años de 1880. La gente se casa cada vez más con sus pares. Datos. Pew Research. Falso. El modelo de dependencia económica se está rompiendo. En 2022, entre los adultos solteros sin hijos en Estados Unidos, las mujeres solteras tenían tanta o más riqueza mediana que los hombres solteros. Y es que esto socava por completo la idea de que la única vía de una mujer hacia los recursos es un hombre. Tesis 2. Los hombres ya no quieren comprometerse porque el sistema está en su contra. MGTOW, etc. Vamos con los datos del Pew Research. Engañoso. Es cierto que un número alarmante de hombres jóvenes están solteros, el 63% de los menores de 30 en Estados Unidos, según algunos informes. Pero la narrativa Red Pill de por qué esto ocurre está equivocada. Datos. Pew Research. Entre los adultos jóvenes entre 18 y 34 años sin hijos, los hombres son más propensos que las mujeres a decir que quieren tener hijos algún día. Vamos ahora con la sociología. ¿Qué explica entonces esta discrepancia? Red Pill culpa, como hemos dicho, a la hipergamia femenina. Los datos de Eurostat sugieren una explicación más compleja y estructural. En la Unión Europea, el cuidado de los hijos sigue siendo la razón principal para el trabajo a tiempo parcial para el 27,2% de las mujeres, frente a solo el 6,8% de los hombres. Las mujeres jóvenes ven que la economía del cuidado sigue siendo profundamente desigual, lo que Red Pill diagnostica erróneamente como un fallo biológico femenino es en realidad una negociación sociológica no resuelta sobre la estructura del trabajo y la familia. Tesis 3. La violencia de pareja es bidireccional o principalmente femenina, reactiva. Datos de un Women o 1DC. Categóricamente falso. Esta afirmación comete una falacia de falsa equivalencia. Fijaos. Si bien la violencia de bajo nivel, como un empujón, una bofetada, puede ser bidireccional en algunas relaciones disfuncionales, la violencia letal, el control coercitivo y la violencia que genera miedo sistémico es abrumadoramente masculina. Estadística clave. En 2023, el 60% de todos los homicidios de mujeres fueron cometidos por sus parejas o familiares. En contraste, solo el 12% de los homicidios de hombres ocurrieron en la esfera privada. Los patrones de violencia no son equivalentes. Las mujeres de antes no le exigían al hombre que las entendiesen al 100% y tenían un grupo de mujeres alrededor. Pero el caso, llegamos al criterio final de demarcación, cortesía de Sirkar Popper, que ya sabéis que me gusta traerlo a este canal. Para Popper, lo que separa la ciencia de la pseudociencia no es la verificación, es decir, es fácil encontrar confirmaciones si las buscas, sino la falsabilidad. De tal modo que una teoría es científica solo si se puede falsar, es decir, si podemos imaginar una observación o un experimento que la demuestre errónea. Vas muy rápido, no pasa nada, quédate lechucilla y suscríbete, que seguimos. La ciencia hace predicciones arriesgadas. La gravedad predice que una pluma y un martillo caerán a la vez en el vacío. Si no lo hicieran, la teoría tendría un problema. Pero el caso es que Red Pill, como el psicoanálisis freudiano o el marxismo vulgar, las bestias negras de Popper y Bunge, es un sistema infalsable. Es un sistema cerrado que puede reinterpretar cualquier dato para confirmar la teoría. Veamos cómo funciona.
Escenario 1. Una mujer deja a un beta pobre por un alfa rico. Explicación de Red Pill. Hipergamia, la naturaleza femenina confirmada. Escenario 2. Una mujer deja a un alfa rico por un beta amable. Explicación de Red Pill. Se cansó del alfa, ahora busca un beta proveedor. Es decir, hipergamia, para criar a los hijos del alfa. Escenario 3. Una mujer permanece soltera y es exitosa profesionalmente. Explicación de Red Pill. Está en su fase de carrusel, pero chocará contra el muro y será infeliz o miente. Escenario 4. Una mujer es feliz en una relación monógama y equitativa. Explicación de Red Pill. Es una excepción que confirma la regla o está mintiendo a sí misma o a nosotros. No hay ningún comportamiento femenino observable que no pueda ser reinterpretado a posteriori para encajar en la teoría. De modo que la teoría no hace predicciones arriesgadas, solo ofrece explicaciones post hoc. Y es que esto, para Popper y Bunge, es el sello inconfundible de la pseudociencia. De hecho, si Red Pill fuese nutrición, sería la dieta de solo comer anécdotas sazonada con un sesgo de confirmación y servida en platos decorados con jerga científica. Así que, lechucillas, la alternativa a la píldora roja no es la píldora azul, esa supuesta ignorancia feliz. La alternativa es el escepticismo riguroso, la humildad epistémica y la valentía de aceptar la complejidad. En el fondo, el discurso de Red Pill es pereza intelectual, porque es infinitamente más fácil adoptar un cinismo total, que se disfraza de verdad dura, que hacer el trabajo difícil de leer los informes de Eurostat sobre el trabajo a tiempo parcial, los datos de Pew sobre la formación de hogares o los estudios reales de Bush sobre psicología. Por tanto, Red Pill utiliza la psicología, o mejor dicho, su caricatura, como un arma para predecir y manipular a los demás. Pero el verdadero propósito del conocimiento, lechucillas, como el que nos ofrece el trabajo de Kahneman o Lerner, no es diagnosticar los fallos del otro, sino identificar y corregir los nuestros. La verdadera psicología crítica, como la filosofía, es un ejercicio de autoconocimiento, porque el mundo es complicado y los seres humanos son caóticos, contradictorios y maravillosos. Pero es que Red Pill ofrece un mapa simple para un territorio que es jodidamente complejo. Pero un mapa simple no es solo inútil, es, desde mi punto de vista, peligroso, porque nos condena a chocar perpetuamente contra la realidad y culpar al territorio en lugar de a nuestro mapa defectuoso. La verdadera tarea del pensamiento crítico, la verdadera píldora difícil de tragar, es la de atreverse a dibujar un mapa mejor, más preciso, más compasivo y sobre todo, perpetuamente revisable. Y como siempre digo, lechucillas, si este vídeo os ha gustado, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates, venid, le dais un poquito ahí en los comentarios, que vea yo cómo sale fuego, que os gusta darle a la zapatilla, y daros las gracias, lechucillas, estáis haciendo que crezca la comunidad una barbaridad. Me alegro un montón, estamos creando una comunidad súper reflexiva, muy respetuosa, que es lo que busco en última instancia. Gracias a vosotras por hacerlo posible. Seguimos en los comentarios como siempre. Suscribiros, lechucillas, no me seáis que os cargo así, ¿eh? Nos vemos al alba, lechucillas.